de las escuelas hasta de secundaria, hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Y resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia. Por eso anuncio que, terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es miércoles 5 de febrero del año 2020. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes en este día miércoles 5 de febrero. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer clic en este amplio mundo de las redes sociales. NP Noticias, Neopolítica TV, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas. Bueno, hoy 5 de febrero se conmemora, se celebra el 103 aniversario de nuestra Constitución Política. Pues esta conmemoración de la promulgación de 1917, en la que el presidente Venustiano Carranza convoca a los diputados del Congreso Constituyente para la redacción, la cual, pues la verdad, después de haber sesionado intensamente estos diputados que se instalaron allá en Querétaro, al final, el 5 de febrero, se instalaron desde diciembre, y al final, el 5 de febrero, una vez que terminó, quedó redactada, la promulgaron. Por eso hoy es el 103 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos. Una Constitución que se ha venido adaptando a las exigencias de la sociedad, a la evolución de la sociedad, los derechos humanos, las garantías individuales, la división de poderes, la forma democrática de elegir a nuestras autoridades, el sufragio efectivo, no reelección, que parece ser que esto pronto habrá de desaparecer, o prácticamente ya estamos en una etapa donde tantas y tantas reformas hoy que ha sufrido la Constitución le permiten a un diputado, al menos aquí ya lo vimos en la Cámara de Diputados local, la reelección de un diputado local. Pronto los diputados federales, los senadores de la República podrán reelegirse, los presidentes municipales. Hay que homologar algunas leyes
desde luego, pero esta ya es una realidad, cómo se ha venido modificando nuestra Constitución desde su promulgación, pues ha sufrido o ha venido adaptándose más que nada a estos cambios que la sociedad exige. Sin embargo, hace falta desde luego una verdadera consolidación de nuestra Constitución, que le haga justicia precisamente a todos los mexicanos. La corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias, todas estas cuestiones siguen siendo el obstáculo que no permite pues prácticamente que la Constitución, que esta justicia sea para todos en iguales circunstancias. Aunque se habla de igualdad, aunque se habla de equidad, la verdad es que todavía falta mucho. Le sigue debiendo nuestra Constitución a los mexicanos, mucho, hasta que no se termine con este terrible mal, el mal más grave que le ha hecho nuestro país, que es la impunidad. Desde luego que esto también tiene un proceso. Hoy llegamos ya al tema en donde esto se ve constantemente, ya hay un ataque más frontal, digamos, hay un señalamiento más frontal a este grave problema, a estas amenazas que obstruyen nuestra propia Constitución cuando se ve enredada en intereses o en conflictos de intereses de los grandes poderes fácticos de nuestra nación e incluso de los mismos gobernantes que la tergiversan, que la manejan a su antojo. Y bueno, en ese marco, amigos cibernautas, hoy el presidente ha dicho que ha llegado el fin de que estos días festivos que tenemos en nuestro país retomen o regresen a como se tenía antes. Si no me recuerdo, fue creo Felipe Calderón, un personaje que recorrió los días festivos. Por ejemplo, le hablo de que el día 5 de febrero, pues es hoy, pero se tomó el día lunes con el propósito en aquel momento de fortalecer o de incentivar el turismo. Así que, por ejemplo, si usted salía de clases o de su trabajo el día viernes, tenía usted la oportunidad de viajar desde el mismo viernes, sábado, domingo y lunes. En este caso, usted lo acaba de vivir. El lunes se paralizaron las actividades en los bancos, en muchas empresas. No se trabajó hasta el día de ayer. Bueno, el presidente de la República ha dicho que propondrá una reforma en el siguiente calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para que los descansos por días festivos ya no se recorran a los lunes, ¿no? Parece que este tema tiene el propósito de incentivar el turismo. Hoy anuncio que terminando el actual ciclo escolar voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea el festivo el día que se conmemore una fecha histórica. Incluso por ahí se habló también y lo dijo que el 15 de septiembre lo quería hacer en la misma fecha del día 20 de noviembre de la Revolución. Quería empatar algunos otros días festivos. Una verdadera barbaridad del presidente de la República, tratando de ocultar los temas importantes que hoy se están viviendo en este país. Ya lo hizo un tiempo, ya el avión presidencial que pronto habrá de venderse o de rifarse, más que nada, ya no le da para más, ya la liga ya no se puede estirar, tiene que buscar otros mecanismos distractores. Bueno, pues este mecanismo distractor el día de hoy es el tema de los días festivos que pronto habrán de
conmemorarse o de celebrarse exactamente el día en que tenga que ser el festivo. Es decir, por ejemplo, hoy 5 de febrero, hoy no se trabajaría, hoy sería el día festivo y se paralizan las actividades. Al final de cuentas da el caso para lo mismo, pero se trata de ayudar al turismo. El presidente de la República, el expresidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que esto, la verdad que pues no tiene ningún sentido. Por ahí leímos lo que declaró el expresidente, ojalá lo tengamos por ahí y lo veamos, pero sí, el expresidente Felipe Calderón pues no está muy contento con esto, es un distractor al final de cuentas, ¿no? Y otro tema seguramente que dentro de poco habrá de sacar el presidente López Obrador, si no me equivoco, tendrá que ser el de la reclasificación, no de la reclasificación, perdón, el horario de verano. ¿Usted lo recuerda? Este horario que también en los tiempos, no mal recuerdo, pero creo que fue en los tiempos de Zedillo, de Ernesto Zedillo, cuando se recorrió el horario de verano para aprovechar más la luz y según para que se gastara menos. Al final esto ha sido un verdadero fracaso y este tema sí es mucho más importante porque tiene que ver en los bolsillos de las familias mexicanas. A pesar de que el horario de verano no ha tenido resultados, no al menos para los hogares, donde al contrario hoy se paga mucho más dinero que antes en el consumo de luz, la reclasificación de las tarifas eléctricas ha sido un pendiente que tiene este presidente porque lo prometió en campaña, no lo ha hecho tampoco, pero seguramente el tema que viene después de los días festivos, de esta reforma, para regresar a las fechas históricas para que sea festivo el día que se conmemora una fecha histórica. Después de esto seguramente viene precisamente lo del horario de verano, este horario que nada nos ayuda y que simple y sencillamente ha sido pues también algo que únicamente podríamos decir a lo mejor está impactando económicamente a las grandes empresas, pero que nos afecta a nosotros, las familias mexicanas que no nos dedicamos a alguna actividad empresarial o que como gente de negocios tengas empresas de gran dimensión donde quizás a lo mejor habría algún incentivo o de mejora en el pago de la electricidad para aprovechar más la luz del día. El expresidente Felipe Calderón dijo que es un grave error regresar asueto al día festivo. Para muchas familias los fines de semana largos son la única oportunidad de vacacionar. Así que sin ellos, dice, cientos de sitios turísticos pues se quedarán sin actividad ni empleo. Y bueno, la verdad que esto no tiene ningún caso, ha dicho el expresidente. En cambio, López Obrador dijo que la medida obedece a que muchos estudiantes desconocen fechas importantes. Digo, ¿qué tiene que ver, hombre, caray? Al contrario, si desconocen las fechas, bueno, que se implemente, pero programas educativos, ¿no? Que se tenga una asignatura especial, si usted quiere, ponerlo en el pizarrón las veces que usted quiera, que el maestro se encargue de hacer eso, pero no tiene nada que ver el hecho de que hay muchos jóvenes o estudiantes que desconocen fechas importantes para la historia del país. Digo, tendría que ser otro mecanismo. Sin embargo, todo esto pues es un mero distractor ante lo que realmente repercute en el país, el gran flagelo de este país, que vivimos con la violencia que no cede en México. Nada más en enero, le pongo un dato, más de 2,000 homicidios.
En lo que va del año, Guanajuato es la entidad más violenta del país. Del 1 de enero al 2 de febrero de este año registra 462 homicidios, nada más Guanajuato. Digo, es algo escalofriante escuchar estos números, pero es una realidad con la que el presidente no ha podido cambiar una fallida estrategia de los aplausos y no balazos, que realmente pues no están funcionando. Y no es que no tenga conciencia de lo que realmente padece y sufre este país, es que simple y sencillamente parece ser que el presidente, pues su estrategia, esa estrategia en la que está obstinado, piensa que tarde o temprano le va a dar resultados. No está funcionando la estrategia de los abrazos y no balazos. No es que el presidente no lo sepa, es que es un presidente insensible ante la realidad que vivimos el día de hoy. Al concluir el primer mes del año, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal tomó registro de 2.376 homicidios dolosos, lo que representa un aumento de 2.1% comparado con el mismo mes del 2019, cuando se contabilizaron 2.326 víctimas. El reporte del Gabinete de Seguridad sostiene que durante el primer mes del 2020, cada día en promedio 76.6 personas fueron privadas de la vida. El reporte que hace el gobierno federal sobre la incidencia delictiva por día señala que el 26 de enero y el 2 de febrero son al momento los 2 días más violentos del 2020, al registrarse más de 200 asesinatos. ¡Qué barbaridad! Es una verdadera danza de números que aterroriza, que impacta saber lo que estamos viviendo el día de hoy. Y pareciera ser que también nos hemos venido adaptando, pareciera ser que nos hemos acostumbrado a ver tantas y tantas muertes hoy en día, que parece que pasa desapercibido. Los números en muchos de los casos nos da lo mismo, pero en términos generales deberíamos de ver una realidad que cada día nos sumerge más en un abismo de sangre, de terror, de muerte. Es terrible lo que estamos viviendo con la delincuencia organizada, esta violencia que no cede, los secuestros, los homicidios dolosos, las extorsiones, un sinfín de delitos que estamos viendo el día de hoy. El informe del Gabinete de Seguridad da estos datos. Sostiene que el 26 de enero se registraron 104 homicidios, 22 de ellos en Guanajuato, 15 en Chihuahua y 10 en el Estado de México. Mientras que el 2 de febrero se contabilizaron 100 asesinatos, 15 de los cuales se registraron en Guanajuato, 12 en Baja California, 18 en Chihuahua y Puebla, 9 por cada entidad. Así que de enero al 2 de febrero, podríamos decir que Guanajuato es la entidad más violenta del país al registrar 462 homicidios dolosos. Es una cifra escalofriante que deberíamos de no tomarlo tan a la ligera. Y en esto de los homicidios escalofriantes hay un dato muy importante también que debemos mencionar. De todos los homicidios que han sucedido, es difícil dar estos números, pero pues hay que conocerlos. Si usted no lo sabe o si no lo ha visto en las redes, déjeme decirle que han asesinado, de todos estos homicidios que estamos viendo, han asesinado a 953 policías desde el 2018,
lo dice la organización Causa en Común. La organización informó que Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Chihuahua y Puebla fueron los estados con más muertes de uniformados. Del 2018 al 31 de enero del 2020 han asesinado al menos 953 policías en México, de los cuales 482 eran municipales, imagínese usted, 413 estatales, 58 federales, lo dice la organización Causa en Común. Así que, pues la verdad que 452 elementos caídos en cumplimiento del deber, pues todos estos fueron municipales, federales y estatales. Nos habla del grado de violencia que existe en este país. Incluso hay municipios, allá en Guerrero, si no mal recuerdo, donde un municipio de 18,000 habitantes nada más tiene 3 policías. Y esto nos habla de que nadie quiere ser policía tampoco, a pesar de que han mejorado los salarios de los policías. Sinceramente, nadie quiere ser policía hoy en día. Pues corres el riesgo de ser asesinado. ¿Cuántos casos de estos no vimos el año pasado? A veces se nos van las cifras y no lo tomamos muy en cuenta, pero por ejemplo, usted supo del caso donde mataron, creo que eran 13 o 14 policías. Imagínese usted allá en Guerrero, donde los emboscaron, murieron 13, 14 policías, nadie pudo hacer nada. Es una cosa terrible, es una tragedia lo que estamos viviendo en este país, mientras el presidente está enfrascado en querer retomar los días festivos, que se celebren, que se conmemoren el mismo día de la fecha histórica. Ya el avión presidencial quedó atrás, ahora entramos a esta fase, otro distractor más. Mañana, ¿qué esperamos con el presidente de la República? Que hasta el día de hoy pues no ha dado resultados. Muchos homicidios, muchos homicidios, pocos homicidas, lo dice hoy en el Universal en su columna Opinión Alejandro Ope, un analista de seguridad. Este fin de semana, por ejemplo, en Michoacán se incendió de nuevo. Michoacán, un estado que la verdad atraviesa un momento crítico también. Uruapan, este municipio para ser preciso, fue escenario de un hecho terrible. Usted lo escuchó en las noticias, por televisión, en las redes también. En un local de maquinitas, un grupo de 4 hombres armados asesinó a 9 personas, incluyendo a 3 adolescentes. Esto de verdad, ya lo hablamos con normalidad, pero creo que estamos pues atados de manos. Incluso Julián Levarón, Javier Sicilia hace poco encabezaron una marcha donde hablan y dicen que el ciudadano debe empoderarse, porque el ciudadano es el que puso al presidente de la República, que no está cumpliendo su tarea. Sin embargo, el monopolio de la seguridad la tiene el Estado, nadie más. A usted lo detienen con un arma, seguramente, y más si es reglamentaria, va usted a la cárcel por un delito federal. Usted no puede defenderse, usted no puede meterle un balazo a alguien a menos que sea en defensa propia, pero hay que analizar que el portar una arma de uso exclusivo del ejército, una arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas, usted puede quedar detenido por portar una arma de estas. Así que cuando no nos da la seguridad del Estado, cuando no nos protege el Estado, ¿qué camino nos toca a nosotros elegir? De verdad quedamos entre la espada y la pared, entre las leyes, y quedamos también atrapados por el crimen organizado o por grupos delincuenciales.
La explicación oficial, dice Alejandro Ope, sobre el evento ha sido la de siempre, una disputa entre grupos criminales. Hay algo de cierto en eso, pero esa teoría omite un hecho más básico. La gente mata porque no hay consecuencia en la mayoría de los casos. En Michoacán, 8 de cada 10 homicidios cometidos en 2018 quedaron impunes, según un reporte reciente de la organización Impunidad Cero, y eso es mejor que la tasa nacional 89.1. En 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 35,000, fíjese usted muy bien, 35,588 personas fueron asesinadas en México tan solo en el año 2019. Eso significa que circulan entre nosotros 35,588 asesinos. Es la pregunta que se hace Alejandro Ope. Pues no necesariamente. Por una parte puede haber 2 o más perpetradores en un homicidio individual, pero también pueden existir asesinos múltiples. Pues los sicarios que también matan constantemente, ¿no? Y matan por cantidades. Difícil de calcular la gran cantidad de homicidas que puede haber en nuestro país. Normalmente de los cárteles de la droga, de las células delincuenciales. No sabemos cuántas personas están en cada una de esas categorías, pero asumamos, dice Alejandro Ope, que esos dos efectos se compensan entre sí y que hay en promedio un homicida por homicidio. Eso nos dejaría con 35,588 asesinos, pero dentro de ese número es posible que haya diferencias considerables. Algunos solo participan en un homicidio en complicidad con otras personas y otros son responsables de una decena de asesinatos. ¡Qué barbaridad! Es escalofriante escuchar todo esto. Lo hemos convertido en algo normal. Hay una columna muy interesante también que ojalá usted tenga la oportunidad de leer. Es de Pablo Iriar, en Uso de la Razón, la escribe en El Financiero. El presidente dice, sabe de control político y lo ejerce. No sabe de economía y se nota. La seguridad no le quita el sueño y también se nota. Resultado, no hay confianza para invertir ni generar riqueza, empleos, actividad económica. Abreviemos, no hay confianza en López Obrador. Lo anterior no le resta popularidad ni capacidad de control político. Mire usted, con la desaparición del Seguro Popular y creación del INSABI, se planteó un monto de recursos transferibles a los estados por 56,000 millones de pesos. Según el Acuerdo de Coordinación de Servicios de Salud del 16 de enero en la Cámara de Diputados, para las 6 entidades gobernadas por Morena, habrían 18,500 millones de pesos y para 10 estados con mandatario panista, 9,472 millones de pesos. A las 12 entidades gobernadas por el PRI, solo un poco arriba de las 6 de Morena, 20,014 millones de pesos. Digo, les está yendo muy bien a los que son gobiernos de Morena, les están entregando una buena cantidad de recursos y sin embargo insuficiente ante los graves problemas que se están presentando en los servicios de salud del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, el pago de cuotas, no hay medicamentos, sobre todo aquellos que son medicamentos oncológicos que están encaminados al cáncer, no existen en diferentes instituciones de salubridad. El INSABI no está dando los resultados hasta el día de hoy y bueno, podríamos hablar mucho de este tema. Lo cierto es que no hay dinero que alcance el día de hoy, pero lo malo es que el Seguro Popular, quieras o no, estaba dando resultados y lo quitaron. Es lo malo de que cada presidente que llega trae sus propias ideas, como dicen por ahí, cada maestrito con su librito,
y resulta que don Manuel López Obrador no quiere saber nada del pasado priista o del pasado panista. El INSABI llegó a sustituir al Seguro Popular, pero hasta el día de hoy también está en riesgo la salud de los niños, de las personas aquellas que tienen problemas de algún cáncer, que al no existir medicamentos seguramente pues pueden sufrir alguna otra complicación y prácticamente morir ante la falta de medicamentos y la atención adecuada. Hay mucha incertidumbre al respecto. Hoy lo escribe también, repito, el señor Pablo Iriar. Ojalá usted le eche una leidita a este señor Pablo Iriar. Oiga, hablando del tema de inseguridad, y es que seguimos con este tema que la verdad da para hablar bastante. Mire usted, lo recordará perfectamente. El año pasado hubo un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Usted lo recordará, ya lo tenían, lo habían agarrado. La ciudad de Sinaloa se incendió prácticamente con la gente que integra este cártel, el cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, extraditado en Estados Unidos en una cárcel federal de allá, condenado a cadena perpetua. El cártel de Sinaloa protagonizó en ese momento con Ovidio Guzmán un sometimiento al Estado de Derecho, cuando el propio presidente tuvo que reconocer que ordenó que soltaran o liberaran a Ovidio Guzmán, quien había sido detenido por el ejército. Ante la incapacidad del Estado tuvieron que hacerlo. Es una vergüenza lo que estamos viendo, por eso el delincuente piensa que si esto está sucediendo y no hay un presidente fuerte que los pueda meter en cintura, pues tienen toda la libertad de actuar, de hacer lo que les venga en gana. Ahora el cártel de Sinaloa ha protagonizado un nuevo desafío a las autoridades federales con la celebración de la boda entre Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, identificada como hija de Joaquín El Chapo Guzmán, y Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares, la emperatriz, señalada como responsable del blanqueo de las finanzas de esta organización criminal. ¿Cómo la ven? Digo, si le queda duda del poder de esta organización, escuche usted que hasta la iglesia la blindaron y ahí acudieron los hijos del Chapo. Todos los narcos acudieron, todo Sinaloa supo de esta boda, y las propias autoridades. Este festejo se suma a otros actos de este cártel en los últimos meses, como han sido la fuga de 3 integrantes de este grupo delincuencial del reclusorio sur de la Ciudad de México, ocurrido la semana pasada, el operativo fallido de octubre del 2019, en el que se buscó capturar a Ovidio Guzmán, otro hijo del Chapo, y lo cual desencadenó un despliegue de sicarios y violencia en el mismo Culiacán. Ovidio Guzmán es requerido por las autoridades de los Estados Unidos. Imagínense usted, y digo, lo tenían, lo soltaron. ¿Qué se imagina usted que piensan los delincuentes, la gente del crimen organizado? Bueno, las imágenes de la boda entre la hija del Chapo y este señor Edgar Cázares inundaron las redes sociales este fin de semana. De acuerdo con algunos medios, al evento que se llevó a cabo el pasado 25 de enero, asistió el propio Ovidio Guzmán, pese a que es buscado por la justicia con fines de extradición por tener un expediente abierto en los Estados Unidos relacionado con el tráfico de drogas. Mire usted, esto es lo que pasa cuando hay un presidente débil, cuando hay un presidente que no le preocupa las muertes que se están viviendo, las muertes que están ocurriendo, las muertes que inundan a todo el país, un presidente insensible
ante lo que estamos viviendo. La misa se celebró a puerta cerrada en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, allá en Culiacán, de esta capital sinaloense, que fue acordonada con cinta amarilla alrededor del templo. Al lugar llegaron camionetas blindadas y carros de lujo con distintos invitados, según la información que se dio a conocer en ese momento. Giselle Guzmán es la hija del Chapo Guzmán y Griselda López, la segunda esposa del capo mexicano, que también es conocida como Carla Pérez Rojo. Joaquín y Griselda tuvieron 4 hijos: Ovidio, Grisela, Joaquín y Edgar Guzmán López. ¿Cómo la ve usted? Para que saque sus conclusiones, por qué estamos como estamos, por qué no crece la economía, por qué no hay desarrollo económico, por qué hay incertidumbre, por qué hay desconfianza de los empresarios, por qué no quieren invertirle, por qué tenemos parado lo del corredor interoceánico aquí en Veracruz, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde ningún inversionista quiere aterrizar por acá, donde Coatzacoalcos se ha convertido prácticamente en una tierra de fantasmas, en una ciudad fantasma, donde los negocios siguen cerrando día con día, siguen cerrando los negocios. Usted saque sus propias conclusiones, porque lo que estamos viendo es que no hay respeto. ¿Qué empresario quiere invertir si sabe que le puede suceder algo? Nadie le garantiza seguridad, prefieren llevar su capital fuera de este país. La economía de esta nación está en serio riesgo. El año pasado prácticamente estuvimos en una recesión técnica. No vemos que este año vaya a mejorar. Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña que creceríamos durante su sexenio entre un 4 y un 6%. Hoy hay cero crecimiento económico, estamos prácticamente en una recesión. No vemos por ningún lado que esto vaya a mejorar. La delincuencia sigue haciendo de las suyas, y un presidente al que no le interesa ni la seguridad de usted ni la seguridad mía, de nadie. Un presidente que reparte abrazos, un presidente que prefiere decir que ya no va a ser igual que antes, aunque sigue sucediendo lo mismo que antes, cuando hay secuestros, hay homicidios, hay extorsiones y cobro de piso y una serie de delitos de alto impacto. De verdad es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, estaremos dando cuenta de todo lo que está sucediendo, de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Les repito, un nuevo distractor que tiene el presidente de la República. Se trata de eliminar o recorrer los días festivos que implementó en su momento el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, el día que caiga el día festivo, ese día habrá de festejarse, ese día será el día festivo, y no como ahora, cuando se recorre este día para los días lunes. Ya no va a ser así. Y bueno, mañana, ¿qué otro distractor tendremos en los que el presidente pueda escudar su incapacidad para darle rumbo y certeza a este país que tanto lo necesita? Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vaya, estamos aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Regresamos. Información vía internet. NP Noticias.